Hoy vamos a hablar del post. ¿Qué palabra? ¿No? Una palabra, un prefijo, el post, que es un prefijo como mal visto, que tiene una carga negativa, que tiene una carga de falencia y que tiene además una carga, claro, por superar, digamos, por ser un prefijo que en principio, ya lo vamos a ver, mienta un tipo de superación o de posterioridad a algo terminado, parece estar siempre como más asociado a todas las filosofías de los finales, de las muertes, de los fines, sobre todo porque tiene un uso como muy rimbombante a partir de la década del 80, asociado a uno de los conceptos tal vez menos aceptados por la academia, no solo filosófica, sino de las ciencias sociales, de las ciencias en general, que es el término posmodernidad o posmodernismo. Entonces es difícil separar el prefijo post de la palabra posmoderno, no porque tenga una relación directa. El prefijo post se usa en el habla cotidiana todo el tiempo, pero a nosotros nos interesa la vuelta que le puede dar la filosofía a un concepto, y en este caso un concepto que aparece a priori como muy banal, como muy tonto, como muy propio del habla cotidiana. ¿Por qué se vuelve un tema filosófico el prefijo post? Primero, y repito, porque no fue casual que a partir de los 80 la cuestión posmoderna se haya vuelto una cuestión fundamental en la filosofía, tan fundamental que la mayoría de las instituciones filosóficas no la aceptaron. Y por eso, para mí y para muchos, el tema, la cuestión posmoderna es una cuestión de suma importancia, sobre todo porque no le dieron importancia. Y por algo no le dieron importancia, porque alguna fibra toca, algo de algún modo evidencia, algo revela también cómo han encubierto este tema, tratando de disolver lo posmoderno como algo poco importante o superficial. Pero sobre todo, porque me parece que la filosofía gana cuando, se dedica a analizar palabras o conceptos que tienen como mucha mucha presencia en lo que es el habla cotidiana, la vida cotidiana. Me parece clave siempre que la filosofía no olvide que en vez de estar hablando, en una torre de marfil, pueda hablar sobre las cuestiones bien básicas, y en este caso sobre un prefijo que utilizamos mucho. Acá noté algunos términos donde aparece el prefijo post, y me parece interesante ver cómo ese prefijo, que parece tan llano su significado, sin embargo, al mismo tiempo, si vos lo trabajás filosóficamente, ¿qué haces? Lo problematizás. Nada en filosofía de lo que se presenta en la cotidianeidad como simple, permanece como simple. Entonces, por ejemplo, aparece la palabra, les cuento así algunas presencias que veo, tanto en lo cotidiano, y ahí sí vamos yendo hacia una cuestión, si quieren, más filosófica. Pero, por ejemplo, posparto, término utilizado, obviamente, para hablar de todo un proceso que se da después de un parto. Pero fíjense, cuando decimos postparto, la pregunta clave es, ¿cuál es el alcance temporal de ese post? ¿Hasta dónde llega el posparto? Porque claramente uno podría pensar que si el post, por definición, solamente significa lo que viene después, entonces el posparto no termina nunca. Pero fíjense, primera cuestión filosófica de limitar, una palabra que significa de manera bien lineal lo que viene después, filosóficamente no significa lo mismo, porque filosóficamente el post, ¿qué significa? Lo que viene después hasta cierto momento. Porque el post termina. Y ya es loco pensar que el post termina, porque post es lo que viene después. Lo que viene después es eterno, viene después. O sea, nací, el posparto es eterno. Para mi vieja, pobre, sigue lidiando mi mamá con este hijo, en su posparto infinito. Pero no, el post termina. ¿Por qué termina? Vayan pensando eso. O sea, ¿por qué el post tiene una temporalidad finita?
cuando en realidad desde el punto de vista lingüístico significaría lo que viene después, y ya. ¿Por qué, por ejemplo, veamos un uso más histórico? Hablamos de la posguerra. Cuando hablamos de la posguerra, y hablamos de la Segunda Guerra Mundial, porque el término posguerra está ligado a la Segunda Guerra Mundial, podemos también hablar de posguerra de Malvinas, si quieren, o ligarlo, si quieren, a un conflicto bélico concreto, pero posguerra. La posguerra terminó. Terminó la guerra, pero terminó la posguerra. ¿Y qué mierda vino después de la posguerra? ¿La posguerra? No. ¿Por qué? ¿Por qué hay un periodo llamado posguerra? Interesante, evidentemente ese post habla de un periodo cercano, o sea, de un periodo pasado, terminado. Va de nuevo, el post habla de un periodo que se superó, que se terminó, pero que evidentemente no pasó el suficiente tiempo desde que terminó para que ese final fuese un final radical, fuese un final absoluto. O sea, en la posguerra es como si les dijera, digamos, todavía se huelen los cadáveres muertos. Terminó la guerra, pero todavía hay olor a muerto. Terminó la guerra, pero todavía hay media ciudad destruida. Terminó la guerra, pero no todavía recomenzó la vida en paz. O sea, ¿no? Me hace acordar esa frase de Nietzsche: Dios ha muerto, pero sus sombras aún nos contienen, ¿no? Aún nos tapan. Las sombras de Dios. Y uno termina adorando sombras, porque el acontecimiento de la muerte de Dios es reciencito. Traje el mexicano. O sea, Dios se murió ahícito. Y nosotros estamos todavía de duelo. Estamos todavía en el funeral. Pasaron un montón de años, pero no importa. ¿Por qué? Porque todavía no nos acostumbramos a vivir sin Dios. Sus sombras aún nos contienen. Posparto, o sea, todavía no pasó el tiempo en que yo, mujer, madre, digamos, tuve un parto, tuve un hijo, tuve toda la época de puerperio, tuve ese posparto inmediato, y todavía estoy conmocionada, atravesada, influenciada por lo que le implicó a mi cuerpo y a mi vida tener un hijo. Entonces, obviamente, hay un momento que el posparto se termina. Y acá viene la joda. ¿Se termina? O sea, ¿el post se termina? ¿O puede pasar en algunos casos que el post dure eternamente? De hecho, cuando los posmodernos, otra palabra, hablan de posmodernidad, lo que dicen es el fin de la historia. ¿Por qué? Porque después de la posmodernidad no hay nada. Porque el post para la posmodernidad no es solamente un proceso del tiempo donde la modernidad ahí reciencita se terminó y ahora veremos hacia dónde vamos. No. Lo que plantea el posmodernismo, y ahora lo vamos a explicar, es que tal vez estemos viviendo la revelación o la epifanía de darnos cuenta, y no se asusten, que todo es post. O sea, que siempre estamos de algún modo en una relación conflictiva con algo que supuestamente terminó. El problema es darnos cuenta que eso que supuestamente terminó nunca existió. Y entonces estamos cubiertos por la sombra de un Dios que en realidad ha sido una ficción. Pero esas sombras de una ficción, que son sombras de sombras, son las que de algún modo nos están dando sentido. Que todo sea post significa que todo lo que nos pasa está relacionado siempre con algo anterior. Y que nunca podemos zafar de manera rupturista, ¿no? y radical de lo anterior. Estamos siempre resignificando lo anterior. Resignificando la resignificación de la resignificación de la resignificación. Pregunta, ¿pero hubo un primer original de la que todo empezó a resignificarse? No. Por eso es resignificación de la resignificación, pero eternamente. O sea, somos resignificaciones permanentes. ¿Qué dice Derrida, que es quien mejor lo explica? Dice, Darío,
Deja de hablar pelotudeces, te presto un concepto más fácil. Huella. La huella, o sea, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás nuestro? ¿Qué resignificamos? ¿Qué encontramos cuando vamos hacia los fundamentos? Huellas. ¿Y qué es una huella? Es una ausencia. Es muy loco. O sea, si hay un Dios, no hay un Dios, hay una huella de Dios. Lo que encontramos es que alguien o algo pudo o no haber habido. Y desde esa huella nosotros resignificamos, pero no tenemos la conciencia ni la sapiencia de que ahí hubo algo, porque esa huella no sabemos qué mierda es. ¿Quién pisó? ¿Qué forma tiene? ¿Qué pie de mierda era ese? Y si no lo hubo, pero desde esa huella esa huella es un texto, esa huella es la Biblia, esa huella es mamá, esa huella es el amor y toda la recontramierda que significa el amor como huella de mierda que amerdiza la mierda que somos. Amerdiza es medio, bueno, mierda, mar, madre, está todo en mierda. Vamos con otra, postoperatorio, ahí está más claro, un postoperatorio. Estoy de postoperatorio, ¿qué significa? Asueto, no trabajo. ¿Por qué? Y porque todavía me duele la gamba. Me operaron la gamba, todavía me duele. ¿Hasta dónde dura el postoperatorio? Hasta que puedo volver a jugar al fútbol. Pero entonces, el posoperatorio, ¿qué te marca? Que algo sucedió y que eso que sucedió sigue presente. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero puntualizar en el post? Quiero puntualizar de nuevo que el post remite permanentemente al concepto que califica. O sea, si hablamos de posparto o de posgrado, en posgrado se ve también, ¿no? Lo que hablamos ahí es de que no hay una superación. Que no hay una superación significa que no es que pasamos a una etapa distinta. El post está marcando que continuamos aferrados a una etapa que terminó, pero que todavía no dio la posibilidad de una etapa nueva. Por eso el gran enemigo del prefijo post, ¿cuál es? ¿Qué prefijo es? El contrincante. El pre no. Bien, me tiran pre acá. Pre es como la otra cara del post. Es lo mismo en realidad, porque ¿qué hace el pre y el post? Es desinflar ambos momentos en función de ese momento central. Vos decís Rousseau era un pensador prerromántico. Ese prerromanticismo habla de que lo importante es el romanticismo. Está su origen y está su final. Pero vos decís, por ejemplo, no sé, que decís que Alberdi, Juan Bautista Alberdi, era un pensador argentino posromántico. ¿Por qué? Porque hay cierta presencia del romanticismo, pero una presencia vacía, una presencia incluso hasta paródica. Ahora vamos a ver eso. Post y pre son como los dos límites que hay linealmente con el sujeto en el medio. No, ¿saben quién es el enemigo? El neo. Porque el neo, vos decís, por ejemplo, neoliberal. No es lo mismo que posliberal, ¿no? El neo lo que te marca es que ese sujeto logra actualizarse, crecer, expandirse, modernizarse. Pero el post no. Cuando vos decís neo algo, el neo, ¿sí?, lo que está marcando en realidad es la posibilidad de que el concepto que sea logre en todo caso seguir avanzando. El post lo que hace es marcar una diferencia. Tengo, antes de entrar a algunos audios para ver mucho de esto, quería marcar, esto, ¿no? Entendiendo, hay dos cosas que quiero decir. Hay una pregunta clave en todo esto. La pregunta es, ¿ese momento post termina en algún momento y da lugar a lo nuevo? ¿O termina siendo un momento eterno? Piensen, voy a hacer una comparación, saquen la palabra post y todo eso. Piensen en una separación. Tipo, estás en pareja, o sea, pasándola como el orto básicamente, y te separás. Cuando te separás, empieza el momento post. ¿Viste cuando estás recién separadito? Que entonces te suena el celular y decís, ¡ay, es ella! Pero no está más, pelotudo, ya está, se terminó. Y vos, pero no existe en tu dispositivo carnal
la inexistencia de un llamado que no sea de él o de ella, porque estás tan acostumbrado a ese vínculo podrido, perverso y trágico que condiciona tu existencia, que no le das lugar. Diría, lo llevo al extremo, es como un duelo, donde en ese momento está todavía presente. Entonces, bueno, te acabas de separar, llegaste a tu casa y la olés, pero se fue, bueno, pero está el olor. Pero el olor está, no, tampoco, porque es toda una proyección pelotuda que te haces, que te trasciende, ¿no? Porque, o sea, vas soltando. Se supone que en algún momento de tu vida, no va a quedar ningún registro de ese ex. Perdón, ¿no? Si es ex, queda registro. Otra mierda también. Vos decís, mi ex esposa, eso significa que el vínculo continúa, aunque sea en la forma de ex. O sea, que ese ex es también parte del post. Vieron que en la Argentina uno nunca vuelve a ser soltero, ¿sabían? Nunca vuelve a ser soltero jurídicamente. Vos te casás y pasás a ser divorciado, pero soltero no más. Tremendo, o sea, eso habla, es una pelotudez absoluta, pero no es joda. Saben que los filósofos vamos a la pelotudez absoluta y le buscamos una vuelta. Entonces, cuando te separás, en ese momento vos que decís, nunca más voy a estar con alguien, ¿no? A mí me encanta el post, porque en el post vos te separás y no estás diciendo, bueno, a ver que pase el que sigue. Porque en ese momento de post decís, no me falló el vínculo con ella, me falló el vínculo en sí. O sea, no es que no quiero más estar con vos, no quiero más estar con nadie, no quiero más estar, porque hay algo que no funciona, no se llama X, Y o Z. El problema es que hay letras, no cuáles son las letras. Entonces en el post vos sentís que todo puede acabarse. Después te olvidás, el post pasó y terminás volviéndote a juntar o a casarte y a repetir la misma pelotudez en otro idioma. Por eso yo reivindico el post. Lo que digo es que en ese momento vos no te das cuenta que viene un neo después. Vos creés que todo terminó ahí, ¿no? El post tiene una sensación apocalíptica. Bueno, vamos a escuchar los audios, pero antes te quiero contar algo, Mariana, que buscaste unos audios hermosos. Ayer mi hijo, uno de mis hijos, no sabía que yo iba a hablar del post. Imagínate que ni le hablo de mi trabajo, pobrecito, tiene 12 años. Y entonces fue a ver la película Thor, que se estrenó. Y él es su héroe favorito. Parece que Thor se pelea con el increíble Hulk. Y entonces me dijo lo siguiente, así como en una especie, juro por Dios esto, en una especie como de complicidad, me dice, aparte, ¿sabes qué? Todo el mundo terminó la película y se fue. Pero no eran él y dos amigos, nosotros nos quedamos, porque las películas de Marvel, me tira... Marvel como quien cita a Hegel, ¿entendés? Las películas de Marvel siempre, escuchá lo que tiro, siempre tienen un postcrédito. Le digo, ¿un qué? Un postcrédito. Y me dice, ¿y sabés qué, papá? En el postcrédito se resuelve la película. Me mató, porque tiene algo que ver con eso, ¿no? Esa marca que después queda presente en la ausencia, pero que recuperás lo que pasó desde otro lugar. Y vieron que en los postcréditos pasa un poco esto, pero me encantó que yo no sabía que se le decía postcrédito. Y él la tira así como, no sé si se usa o tradujo algo del inglés, pero evidentemente ustedes saben que ahora hace algunos años existe ese momento posterior a la película donde por ahí aparece una escena que te resuelve de otra manera la película anterior. Así que, amigo mío, hijo mío, dedicado a vos, vamos a escuchar estos audios. Empezamos por el último audio, porque ayer lo vi en vivo y en directo al amigo Jorge Lanata hablar de post-kirchnerismo. Evidentemente, hablar de post-kirchnerismo significa, con todo lo que dijimos, que estaríamos pasando un momento donde no está superado el kirchnerismo, sino que reciencito terminó y de algún modo su presencia todavía nos contiene, ¿no? Lo escuchamos a Lanata. 29 de octubre de 2017.
El primer día del resto de nuestras vidas. La Nata te abre las puertas del post-kirchnerismo. Periodismo para todos. Este domingo a las 22 por el 13. Bueno, a ver, está bueno el planteo. El primer día del resto de nuestras vidas es claramente, no tiene la fuerza de un primer día, ¿no? Es como un primer día después de una separación. O sea, todo lo que acabamos de decir recién, no está mal usado el término post ahí. No sé si es intencional o no, pero hablar de post-kirchnerismo, claramente quiero decir esto, es quitarle sustancia al proyecto nuevo. Porque uno hasta podría decir que entonces el macrismo es post-kirchnerismo, o sea que tiene como único objetivo el actual modelo de gobierno desarmar las políticas del gobierno anterior. Entonces la pregunta que uno haría es, bueno, una vez que desarman todo, ¿cuál es el proyecto? O sea, ¿hay una cosa nueva? ¿Es neoliberalismo, como se suele caracterizar gran parte de las políticas, sobre todo económicas, cada vez más costumbristas también de este gobierno? ¿O va a haber una cosa nueva? En principio, por lo menos dentro de esta característica, que estemos viviendo post-kirchnerismo significaría algo así como que estamos viviendo los restos, las esquirlas de un modelo que explota. Tiene algo de... hay una sensación de que algo que se está desarmando, pero a ver, ¿a qué voy? Sigue siendo eje. O sea, el sustantivo es kirchnerismo. Decir post-kirchnerismo es entender que hay entonces un eje que es el que se quiere correr. Digo, ¿con qué choca esto? Con entonces el aspecto propositivo sustantivo del actual gobierno que revalidó su gobernabilidad en las elecciones. Entonces, digamos, ¿qué estamos votando? Y sobre todo los que votan a la actual alianza de gobierno. ¿Se está votando macrismo, un modelo de país diferente al anterior, o se está votando post-kirchnerismo? Esto es, se está tratando de escapar, ¿no? Como de ir saliendo de un modelo anterior. Y acá viene de nuevo la asociación que hacíamos antes. ¿O será que a algunos les conviene un post-kirchnerismo eterno? Y entonces estar como todo el tiempo peleándonos con algo, ¿no? ¿Vieron como aquel que nunca se separa y nunca termina de tener una pareja nueva porque está siempre, digamos, atado o atada a una pareja anterior que nunca supera? Pero le hace bien, porque hace bien. Hace bien decir, bueno, no, estoy solo, sola, porque tuve una relación de mierda, y esa relación de mierda la tenés siempre como una excusa para no volver a engancharte con nadie. Vamos al audio, bueno, interesante, digo, para pensar la política también, el lugar del post. El término, vamos al audio 3, Laurita, Lali, querida, que es que tiene que ver con uno de los conceptos que en estos últimos, por lo menos 2 años, más ha capturado la idea del post y más lo ha trabajado, que es el de la posverdad. Escuchemos primero una entrevista que le hacen a Natalia Suazo, especialista en redes. Yo presenté su libro, Mariana, ¿sabías? De Natalia. Vamos a buscarla, Natalia, para hablar de redes en las próximas emisiones, y mi amigo Nico Artusi en el canal de La Ciudad le hace esta entrevista. ¿La escuchamos? Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Adolf Hitler, tenía su frase de cabecera que era: miente, miente, que algo quedará. Y eso parece ser cierto, y más que nunca ahora con las redes sociales. ¿Qué es esto de la postverdad? Es un término que tiene mucho que ver con esto de las redes sociales y con un concepto que teníamos de que los medios, sobre todo los medios tradicionales, nos decían la verdad. Y gran parte de la legitimidad de los medios tenía que ver con que le creíamos. O sea, los medios tradicionales, entre comillas, pero en realidad todos los medios, no les queda alternativa que aliarse con los grandes agregadores y propagadores de noticias que son las redes sociales, fundamentalmente Facebook y Google. Sí. ¿Qué sucede? Que Facebook y Google son empresas de publicidad. El modelo de negocios de Facebook es vender publicidad a partir de recabar datos targetizados, es decir,
donde cada perfil nuestro dice qué nos gusta, qué consumimos, a qué le damos clic, y a partir de eso nos venden algo que nos podría interesar hoy, mañana, y predicen lo que nos puede interesar pasado. Y nunca le importa si es verdad o es mentira, porque de hecho tampoco es la función de ellos. Las empresas de Internet controlan 1/3 de la información del mundo, es decir, cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo está dentro de ese ecosistema. Entonces llega un momento en que tuvieron que decir, y es lo que sucedió en los últimos meses, el último año especialmente, con la posverdad, es decir, ¿qué es verdad? A ver, ustedes que tienen tanto poder también tienen que asumir una responsabilidad. La posverdad básicamente habla de la muerte de la verdad y de la imposibilidad de salirnos de ese paradigma muerto. De nuevo remito al duelo o remito a un divorcio. O sea, la verdad no existe más, porque descubrimos que siempre es política, que siempre es poder, que siempre es una imposición. Ahora, no sabemos construir sentido sin la categoría de verdad y de sus antinomias, ¿no? Verdad mentira, verdad error, verdad apariencia. O sea, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento está estructurado en términos binarios y está estructurado de modo tal que lo verdadero se nos vuelve para nosotros una categoría que nos permite comprender el mundo. El problema es que ya sabemos que la verdad murió. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer si la verdad está muerta significados? Y para nosotros el significado supone la verdad como algo incuestionable. Entonces, ¿qué es la posverdad? Es muchas cosas, lo hablamos mucho en este programa. Ahora vamos a escuchar más voces sobre el tema, pero en principio visualicen esto. Digo, se habla de posverdad, antes que nada, porque, ¿y por qué el prefijo post? Porque, digamos, no tenemos los elementos necesarios para poder construir sentido por fuera del paradigma de la verdad. Y lo loco es que la verdad murió. O sea, construimos sentidos espectrales, fantasmagóricos. Todo es una gran ilusión de la que no sabemos parte pero no sabemos salir, como dice Nietzsche en La Gaia Ciencia. Nos dimos cuenta que todo esto es un sueño, pero no podemos hacer otra cosa que seguir soñando. Sabiendo que es un sueño, seguir soñando sabiendo que es un sueño. Una situación en ese sentido muy particular de nuestro tiempo. Escuchamos audio 4, distintas versiones de la posverdad. Bienvenidos a la era de la posverdad. El año pasado, el diccionario Oxford incorporó este nuevo vocablo que se refiere a circunstancias en donde la opinión pública responde más a la emoción y a creencias personales que a los datos objetivos. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Macri repite pobreza cero. Eso no existe. Eso es como abrir una embajada en Júpiter. Después de 43 años, Reino Unido aprueba su salida de la Unión Europea. La campaña para la opción del Brexit en el referéndum del 23 de junio de 2016, promovida por los nacionalistas de Reino Unido, compaginó propuestas económicas que priorizan la inversión nacional y el cercado del país para evitar a los migrantes. Puede dar la idea de que se construyó una especie de simulacro, digo, por el hecho de se difundieron una foto donde él está viajando en un colectivo y en realidad después se ve en un video que en realidad él baja de un helicóptero, se sube al colectivo, se baja del colectivo, se vuelve ahí. No hubo ningún simulacro. ¿Alguien podía creer que el presidente aparecía de repente como por generación espontánea en una vereda, estiraba la mano y se tomaba el colectivo? No. Ya es más importante la no verdad que la verdad. La gente no mira noticias, no lee Facebook, no lee el diario para ver qué piensa. Ya saben qué piensan y están buscando a alguien que se los confirme. Y lo están buscando de manera inconsciente, no es un deseo consciente, quiero que me lo confirmen. Somos seres humanos y tendemos al equilibrio. ¿Y qué nos mantiene en equilibrio? Pensar que el mundo es como nosotros pensamos que es. Claramente, bueno, pasó mucha gente amiga, ¿no? Werner Pertot, compañero aquí de la Futurock, Alejandro Rosichner, filósofo, bueno, colega, que también pasamos tantos audios de él que es como, digamos, un amigo de la casa. Mauri Macri,
Mauri Macri, que es faltó Capusotto, tenés razón, pero ahora viene el presidente de nuestro país, la Betty Sarlo, que pasó de ser, digamos, alguien extraño a nuestra mejor amiga. Me encanta comparar pobreza cero con abrir una embajada en Júpiter. Me encantó. Igual en algún momento abriremos una embajada en Júpiter, pero nunca terminará la pobreza, ¿no? Porque es más importante colonizar otros planetas, ¿no? El capitalismo siempre vence. Esa es la máxima. Esa es la posresistencia, sería la posresistencia. Bueno, y déjenme, para ir cerrando, digamos, hablar de un lugar donde el post aparece por sobre todas las cosas, que es en el arte y en la cultura, porque hay tanta etiqueta en la cultura. Antes hablábamos de postromanticismo, prerromanticismo, pero por ejemplo, también hablamos de post-hipismo o neo-hipismo. Ahí tenés una buena diferencia. La diferencia entre neo-hippie y post-hippie. ¿Sabés cuál es? ¿Te das cuenta cuál es? Es compleja, pero el neo-hippie lo que busca es actualizar el hippismo sin perder la sustancia. El post-hippismo es una caricatura del hippismo. De alguna manera el post siempre tiene una relación paródica con lo anterior. O sea, lo desinfla de sustancia. Ponele la post-vanguardia. ¿Qué es la vanguardia y qué es la posvanguardia? ¿Qué es la vanguardia? La vanguardia es la transgresión a través de un experimentalismo estético que lo que busca, desde esa transgresión estética, es llevar a cabo una revuelta ideológica. Por ejemplo, agarro, no sé, y uso los jeans rotos, propuesta de transgresión estética, pero hay un objetivo. La rebelión contra lo instituido, la rebelión contra el fordismo productor de jeans como si fuese una máquina de hacer chorizos. Ahora, ¿qué es la posvanguardia? Es uso la experimentación con la ropa, pero ya no hay motivo ideológico, sino que experimento porque estoy al pedo y me encanta experimentar. No hay más motivo ideológico porque las ideologías han muerto para el posmodernismo, pero queda la inercia transgresora, que se da como experimentalismo estético vaciado de contenido ideológico. Eso es post-vanguardia, no es vanguardia. Porque no hay un objetivo más allá de la estética, más allá de la forma. Entonces, Mariana nos trajo un audio, no lo pasábamos el audio porque está en inglés, el del post-punk. Bueno, yo hablo encima, me dice. Vamos a andar, vas poniendo, Lauri, y me dejas If the Sex Pistols had been punk's avant-garde, nuestro público en este momento toma mate. Si los Sex Pistols habían sido la vanguardia del punk, tras su paso surgió una segunda oleada que tomó el espíritu del punk y lo convirtió en su base. Para 1978 el punk se había convertido en una parodia de poses agresivas y basura de 3 acordes. Se había convertido en algo feo, de mal gusto, oscuro y desesperado. Y otro dice, quiero decir que muchos radicales punk acabaron en las puertas del subte pidiendo plata. Era algo nihilista, autodestructivo en muchos casos. Bueno, está bueno. Gracias, Mariana. Muy buen audio, donde está toda la discusión acerca de muchos movimientos culturales que en algún momento pierden, digamos, su propósito. Viste que muchos dicen, se hace el punk o se hace el hippie, y en realidad termina comprando, no sé, la pollerita hippie en una fábrica que el hippismo hubiese cuestionado, cuando el hippismo se pone una pollerita hindú con el objetivo de cuestionar la producción en serie de la ropa propia del sistema industrial del fordismo yanqui. Ahora, hoy la pollerita hindú la hacen esas máquinas. Y entonces es como que, digamos, se fagocita a sí mismo ese espíritu transgresor. Pero vos la pollerita te la pones igual y te sentís hippie. Bueno, sos post-hippie, no sos hippie. ¿Está bien o está mal? No, vivimos la post-ética. Postética. Digamos, no importa, no es si está bien o está mal. O sea, yo creo que hay algo del post realmente liberador. A pesar de que todo el mundo lo visualiza como una situación, justamente por paródica, por estetizante, una situación de mierda,
a mí me parece que tiene como en su ludismo, tiene como una liviandad, en el buen sentido de pelearse, sobre todo contra esos dogmas que los movimientos anteriores no podían soltar. Obviamente en términos de utopía es una cagada, porque el post es post-utópico, o sea, parodia toda utopía. Pero al mismo tiempo muestra que esas utopías también eran farmacológicas o religiosas o idealizaciones imposibles. Bueno, eso es todo. Tenemos muchísimo... cerramos obviamente, perdón, sí. Cerramos con, en este caso, para hablar del post y para pensar al post, con dos de nuestros humoristas favoritos, Capusotto, y Mariana nos trajo al amigo Woody Allen. Empezamos con Woody Allen. Audio número... Lali 5, creo. A ver, espera. 5. Es un Jackson Pollock precioso, ¿eh? Sí que lo es. ¿Qué le sugiere a usted? Ratifica la absoluta negatividad del universo, el odioso vacío solitario de la existencia, la nada. El predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios, como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío, donde solo hay desperdicio, horror y degradación, formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo. ¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar. Pues el viernes por la noche. Este es mi lugar, en la web. Ahí todos pueden ver mi testimonio. Soy músico y con mis canciones quiero mostrar la angustia de lo que día a día vivo en este mundo. No hay coca. No hay coca, hay Pepsi. ¿No hay coca? Esto me inspiró un tema. No hay coca, hay Pepsi. La muerte ya me invade. El universo es un absurdo. No hay Dios. Tengo hasta ahí. Tengo hasta ahí es la frase. El post, falta el post. Pero, a ver, ¿por qué Mariana trae esto? Porque es una anti-posmoderna rutilante y entiende entonces que el posmodernismo con su experimentación estética es este juego de pastiche donde Capusotto es una expresión fascinante, paródicamente hablando de esto. Sí, también es cierto en Woody Allen, que no podríamos decir que es posmoderno, sí se visualiza la ironía, ¿no? Frente sobre todo a lo que se considera serio. Yo creo que el post, digamos, al estar de algún modo ya postulando un tipo de muerte de lo anterior, genera un ayornamiento. Y ese ayornamiento para muchos es algo negativo, para otros es al revés, es algo liberador. Nos vamos a la pausa entonces con un gran músico posmoderno y una de las canciones más posmodernas de su obra, nuestro amigo Carlos Alberto García Moreno. Charly García, Pasajera en Trance.